Chicos, solamente son ustedes 5. No creo, sí. profe, pero los Faltan demás. dos personas. Entonces, tres. Falta Daniela, casi todos. Esta materia no tenía Profe, presente. faltan más, pero Pues presentes, sí, nosotros 5 y ya. Ok. Recuerden que esto se está grabando y que igual lo encuentran en línea. ¿Listo? Bueno, entonces bienvenidos al curso de Seminario de Introducción a la Ingeniería de Telecomunicaciones. Mi nombre es Claudia Carmona, soy ingeniera de electrónica, especialista en telecomunicaciones y estoy haciendo una maestría acá en la Universidad de Antioquia en Ingeniería de Telecomunicaciones. Bueno, el objetivo de este curso es darles como una visión del quehacer del ingeniero de telecomunicaciones. Entonces, antes de comenzar, quisiera que ustedes se presentaran para yo conocerlos mejor. Así que, por favor, quien quiera, me levanta la mano para yo saber quién está hablando y me quisiera que me contara si tiene alguna otra actividad además de estudiar ingeniería de telecomunicaciones, ya sea porque trabaje o estudie otra cosa. Y quisiera saber cómo se ven, no sé, en 6 7 años como ingenieros de telecomunicaciones. ¿Quién quiere empezar? Mi nombre es Carlos André Henao, soy tecnólogo electrónico, trabajo en el área de sistemas en un peaje acá cerca de Yarumar. Pues yo he querido mezclar las telecomunicaciones, pues en el área electrónica, especializarme en las telecomunicaciones y en el control. El área de sistemas, pues la parte de informática de esta carrera me llama mucho la atención. Y no, y me veo ejerciendo de pronto, ojalá como un negocio propio. Entonces te imaginas con una empresa. Eso. ¿Y cómo de qué? ¿Cómo te imaginas una empresa de telecomunicaciones? Pues, o sea, más por el área más por el área de control. Más por el área de control, pero o sea, comunicaciones electrónicas. O sea, Ok. control inalámbrico, cosas así. Ok, en la parte como domótica. Exactamente. Esa era la palabra. Bueno, ¿quién continúa? ¿Quién quiere continuar? Gracias, Carlos. Sí. Mi nombre es Giovanni Antonio Vargas, trabajo con el magisterio. Esta es mi segunda carrera. ¿Cómo me veo? Lo que aspiro dentro de, pues ya como ingeniero, me veo trabajando en una empresa multinacional, probablemente en otro país, y bueno, por ahora vamos a intentar sacar la carrera adelante. Lejos del magisterio. Giovanni, fue que me dijiste que te llamabas. Giovanni Antonio Vargas López. Giovanni Antonio, ¿cómo te va con otros idiomas? Ya que te ves en otro país, ¿cómo vas con Bien. eso? Pese a que no cogí inglés el semestre pasado, bien. Y aspiro a manejar varios idiomas. Hasta ahorita tengo las nociones del inglés, entiendo algo de italiano y bueno, vamos a ver cuántos puedo más. Va bene, va bene. ¿Quién quiere continuar? Daniel. No. Vamos por donde Buenas tardes, mi nombre es Daniel Heredia. Así como los compañeros también, mis expectativas son aprender muchas cosas en el área de telecomunicaciones para más tarde lograrle brindar unas mejores comodidades a mi familia. Daniel, ¿y en qué te ves trabajando cuando salgas, cuando seas ingeniero, cuando la universidad te entregue el título? Me gustaría más que todo como interventoría o auditoría de los mismos ingenieros de telecomunicaciones de las empresas. Uy. Ok. Daniel, ¿tienes alguna otra profesión o haces otra cosa? ¿Estás trabajando? Hace 3 años
venía trabajando en el mismo pedazo donde trabaja el compañero mío André. Un mes renuncié porque... No, porque... No, mentira. Porque ya cuando uno cumple como ciertos años de antigüedad ya le buscan a uno como la salida. Entonces yo un mes de descanso. Yo no. Entonces en este momento estás como de descanso, pero el objetivo es buscar trabajo igual, ¿cierto? Sí, ajá, exacto. Ok. Gracias, Daniel. ¿Quién sigue? Liz. Los hombres, ese nombre está muy rogado. Bonitas. Eli. Vamos en orden. Y vamos en orden. Por eso Eli. Están pasteleando. Pero André. Sigue, vamos en Bueno, orden. mi nombre es Orlando Luján. Mis expectativas en esta carrera es ser un buen ingeniero y trabajar con una empresa así de aquí de Colombia o si está en el exterior. Pero como haciendo que Orlando. O sea, ¿cómo te imaginas en una oficina o en campo haciendo instalaciones? ¿Qué te imaginas haciendo como ingeniero? No, haciendo instalaciones. ¿Te gusta la parte como de campo entonces? ¿Quién sigue? Ah, no, perdón, Orlando, ¿qué más haces además de estudiar? Ah, no, nada. Ok. Acaba de entrar. Eh, ¿Quién sigue? Yo. Mi nombre es Juan Camilo Restrepo López. Esta es mi primera profesión. Bueno, ordeñador profesional también. Sí lo escuchó, profe. No te escucho. No. ¿Qué ordeñador Estamos haciendo profesional? mucha bulla. ¿Y cómo te ves como ingeniero? O sea, ¿en qué quieres trabajar? O sea, vos decís, no, en 6 años yo voy a estar, no sé, tengo una empresa o estoy trabajando, me voy a vivir a otro lugar. ¿Cómo te imaginas en 6, 7 años? Pues no sé cómo diría el título, pero como diseñando nuevos dispositivos de comunicaciones o actualizando los ya existentes, innovando pues. ¿Te gusta entonces como la investigación? Sí. Ok. Bueno, aunque las damas en primero, pues se quedaron de últimas. Cuéntenme. Es que aquí cambiamos, aquí cambiamos. Bueno, soy yo. Mi nombre es Daniela Arroyave. Yo soy tecnóloga en contabilidad y finanzas y trabajo en una oficina de contabilidad. Mis expectativas, pues, me gusta también mucho pues por el área de la investigación y el diseño. Y sí, pues. Pero me ¿cómo te gustaría- ves? ¿En una empresa propia, en otra empresa, en una oficina de consultoría? No sé, ¿cómo te ves? Pues a mí me gustaría mucho, como en otra empresa, como por aprender más. Ujú. Y bueno, pues sí, obviamente la propia empresa, pero con más tiempecito. y sí, ya. Ok, gracias, Daniel. Bueno, mi nombre es Liz Daney. Pues. Bueno, no hago nada. Bueno, espera de estudiar, fuera de estudiar, nada. Bueno, y me veo en. Cuando me otorguen el título, pues me veo en el. Desempeñándome en la parte administrativa, pero también me gustaría en el campo pues para practicar, para no perder los conocimientos. Liz, ¿y una empresa que te llame muchísimo la atención? ¿Cómo vas a decir, yo quiero trabajar en esa empresa? Uy, en EPM. En empresas, en UNE o en EPM. ¿Ven? En la misma, no, EPM. No, pero se dedican a cosas diferentes y en las dos podemos trabajar como ingenieros de telecomunicaciones, sino que se dedican a cosas diferentes. Eso explica. Bueno, y me falta la persona que llegó tarde. sí, la añado. Mi nombre es Heidi Bedoya, tengo 17 años.
No hago nada aparte de estudiar. No, y a futuro pues me veo así como una gran empresaria a nivel de las telecomunicaciones, así como Oscar Slim. Ok. Bueno, chicos. No, es muy interesante saber cómo se ven a futuro. ¿Por qué? Porque quizás esta materia es una de las primeras que ustedes vayan a ver dentro de su carrera que tenga que ver con el tema de la carrera que realmente están viendo, ¿cierto? Antes están viendo muchos cálculos, están viendo inglés, están viendo física, están viendo informática, pero esta es la primera materia que de alguna manera toca el quehacer de un ingeniero de telecomunicaciones. Y el objetivo de esa materia es aclararles un poquito más esas dudas, es decir, en qué trabaja un ingeniero de telecomunicaciones, qué diferencia a los ingenieros del resto de las profesiones que existen, de un diseñador, inclusive de un técnico, un tecnólogo, cuál es la diferencia, por qué es un ingeniero. Y vamos a hacer un recorrido sobre las diferentes tecnologías que existen en este momento para soportar las telecomunicaciones, pero muy de manera como muy breve, ¿cierto? El objetivo es que ustedes adquieran un lenguaje básico que les permita entender información de telecomunicaciones, saber cómo se mueve el sector, que les permita ver cómo se va moviendo el sector a nivel no solo regional, sino mundial, y que también sea un criterio de decisión para seguir adelante, por ejemplo, o para decidir si es mejor cambiar de estrategia, ¿cierto? O sea, en el camino uno puede ir cambiando de ruta. Por lo que escucho de ustedes, pensaría que todos me están hablando con un conocimiento de causa, o sea, saben algo de telecomunicaciones y esperaría yo que no se hayan equivocado de carrera al tomar la elección de empezar por acá, ¿cierto? Pero ese es una de los objetivos de este módulo y es, de mi parte, entusiasmarlos para que sigan estudiando telecomunicaciones, ¿sí? Pero para ustedes tiene que ser algo que les dé un criterio de decisión, ¿cierto? Porque cuando uno es ingeniero, lo digo por experiencia propia, uno tiene que sacrificar muchas cosas. Entonces, veo que hay varios que solamente estudian, son privilegiados porque tienen más tiempo para estudiar, pero eso no quiere decir que igual no tienen que hacer sacrificios. O sea, yo me acuerdo de haber sacrificado muchos fines de semana y muchas trasnochadas y muchas madrugadas. Eso no quiere decir pues que sea más fácil. Obviamente, aquellos que tienen otra carga laboral, es difícil organizar tiempos, pero ya desde que empezaron sabían que iban a hacer eso. Entonces, yo pienso que este curso como tal, el objetivo es que les dé esas ganas para continuar viendo físicas y cálculos hasta que vean materias ya de la carrera que los entusiasmen mucho más todavía. Como tal, no es un curso muy pesado, es decir, aquí lo más duro que vamos a calcular es un logaritmo, o sea, si lo miran así, pero va a exigir que piensen mucho, porque el objetivo es que empecemos a pensar como ingenieros. Entonces aquí no les voy a pintar el dibujito, ni les voy a decir, mire, esta es la tensión, aquí va la fuerza y entonces esto se suma con esto. No, yo les voy a poner un problema al final y espero que lo podamos resolver al final. Hay que conectar dos municipios, conecten, escoja. Dime. Está fallando un poco la comunicación. No me escuchan bien. Ya sí. Ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces como les decía, mi objetivo al final de este curso es que ustedes de manera muy básica, porque obviamente todo puede ser tan específico y complejo como se quiera, pero de manera muy básica puedan seleccionar una tecnología para hacer una comunicación entre dos puntos y definir por qué y hacer unos cálculos muy básicos al respecto de eso, ¿sí? Como les dije, lo más difícil que van a calcular es un logaritmo, de resto son sumas y restas. Van a ver que es muy sencillo, pero sí voy a necesitar que analicen muy bien el caso y que miren opciones. Lo bueno de la ingeniería es que
en ninguna ocasión existe una única solución. Siempre hay muchas maneras de hacer las cosas. Todo tiene sus pros y sus contras. Entonces, de eso se trata también, de que aprendamos a analizar qué es bueno y por qué. Y entonces, si yo tengo esta opción, ¿qué sacrifico y qué opciones, qué ventajas me trae? ¿Sí? Les voy a mostrar un momentico el programa del curso. Por favor, de que me pongas esto acá. Esperen un segundito, cuéntame. Bueno, a propósito de que usted decía de que felicitar a los compañeros que solo se dedican a estudiar. No, es una felicitación, es que son privilegiados, porque es que trabajar y estudiar es duro. Eso quiere decir que tienen más obligación que los otros. Claro, no, pero entonces era para referirme a eso. Ahorita estamos teniendo inconveniente y de hecho en este momento, por lo menos sé que hay un compañero, Larry, debería estar acá también, por ejemplo, es que los que trabajamos, por lo menos yo, no siempre, o sea, voy a tratar al máximo y afortunadamente algunos cambios que he hecho me van a poder permitir estar aquí a las 4. Pero por ejemplo, el semestre pasado, estar a las 4 acá me era imposible. De hecho, con otras asignaturas, con otras materias, voy a tener inconvenientes. No sé los compañeros, pero por lo menos los que trabajamos, no sé qué tan regular puede ser pues la asistencia a los cursos que comienzan a las 4. Porque claro, la idea que teníamos cuando comenzamos y lo que nos dijeron inicialmente era que la carrera, pues lo que teníamos que disponer era los fines de semana. Y resulta que hemos cambiado la regla de juego. O sea, ya no es solo fines de semana, sino que, por ejemplo, las materias ahorita son miércoles, jueves y viernes. Por decir algo, yo la de miércoles y jueves no voy a poder, tendré que recurrir como a mecanismos solamente para presentar las evaluaciones, pero realmente no voy a poder. Y fueron reglas de juego que nos cambiaron, ¿ya? Bueno, pues yo ahí no, pues como desde la parte administrativa no te puedo ayudar muchísimo, ¿sí? ¿Qué te puedo decir? Que estas clases en este momento se están grabando y que las pueden ver por medio de la red, ¿cierto? Pueden entrar a internet y descargar como lo que se ve acá, lo que yo diga, lo que sus compañeros pregunten, ¿sí? Ese es como uno de los mecanismos. Ahora, yo no estoy tomando asistencia y no tengo problema de que lleguen a las 5 de la tarde si es que a las 5 de la tarde pueden llegar, así sea para el último ratico, o sea, yo no tengo problema con eso. Lo otro es que la mayoría de los eventos evaluativos solamente hay 3 que son presenciales, que son los exámenes, ¿sí? El resto de los eventos evaluativos no se escucha bien. No sé, okay. Los eventos evaluativos presenciales solo son 3. Sí, lo demás se hace en línea o son talleres, sí, pero no necesito sino tres eventos que ya les voy a decir las fechas para que se vayan organizando. Listo. Lo que sí espero es mucha participación desde la plataforma. Y es que si, por ejemplo, tienen una duda acerca de un tema, entonces ya que no pueden venir a clase, ¿cierto? Entonces simplemente me la envían por correo, por lo menos 2 días antes para yo preparar específicamente si tengo que preparar un ejemplo, sí, si es algo pues como hacer un ejercicio o algo así, para yo poder venir a ponerlo acá en la clase y te queda grabado, sí. Entonces desde ese punto de vista yo creería que no hay inconveniente. Yo entiendo que claramente es más rico venir a clase que tener que mirarlo por web, pero digamos que como estamos estudiando ingeniería de telecomunicaciones es algo que no puede ser un impedimento, ¿sí? Más para nosotros que estamos metidos en este medio. Entonces el trabajar a través de los medios informáticos y de telecomunicaciones pues también se debe convertir como en algo más como el día a día.
Entonces yo creo que en ese sentido no vas a tener problemas, ¿sí? O espero que no tengas problemas, ¿sí? Como te dije, el objetivo es programar los eventos de modo que tú sepas cuáles son las fechas. Y igual si alcanzas a venir, no importa si llega a las 4:30, a las 5, no, pues no tengo ningún problema porque la gente llegue un poquito más tarde. ¿Te queda, parece bien así? ¿Podemos trabajar así? Ok. Bueno, muchachos, entonces la primera parte como de los temas de este curso están enfocados al conocer el quehacer del ingeniero como tal, no necesariamente del ingeniero de telecomunicaciones. Vamos a ver si esto me permite ponerlo más grandecito. Ahí se ve bien. Entonces, el objetivo de la primera parte básicamente es conocer cuál es el quehacer del ingeniero, qué hace un ingeniero, cómo, con respecto a la ley, qué se define como ingeniero, cómo es la parte ética y normativa de ser ingeniero como tal, ¿sí? Esa es como la primera parte que nos vamos a tomar el primer mes, inclusive hasta la primera semana de marzo. Listo. Para eso vamos a seguir el libro del profesor Asdrúbal Valencia. Los capítulos de ese libro están en la plataforma. Entonces, los capítulos de este libro, de este primer libro, ¿sí me escuchan? No. Está muy cortado. Entrecorta. Por favor. ¿Qué hacemos? ¿Será que volvemos a llamar? No, eso no me puedo hacer. Claro que cuando la graban. Sí. Bueno, chicos, entonces voy a tratar de hablar más despacio. Sí, si hay algo que no me entiendan, entonces igual repito, pero estoy hablando lo más despacio que puedo. No, es que no es tanto por usted, sino por la comunicación. Sí, claro, pero el problema es que a esta hora es una hora muy fuerte para Internet y nosotros nos estamos comunicando a través de Internet. Como el tráfico es muy, muy alto, hágase de cuenta hora pico en una autopista, ¿sí? Hay algunos carritos que se volcan y se pierden, entonces por eso escuchan entrecortado. Entonces voy a hablar más despacio, lo más despacio que puedo. Igual si hay algo que no me entendieron, yo repito, no hay problema. ¿Listo? No, tienen cara todos de que no están entendiendo. Estamos descifrando. Palabras de eso. Nosotros estamos descifrando. El título del libro. ¿Cómo se llama el libro? Es que no recuerdo exactamente cómo se llama, pero es del profesor Asdrúbal Valencia. Lo bueno es que los capítulos están digitales en la plataforma. Entonces no tienen que buscarlo en la biblioteca, simplemente entran a la plataforma y descargan los capítulos del libro. Listo. Bueno, el resto del curso, ya a partir de marzo, nos vamos a dedicar a conocer ahora sí sobre las telecomunicaciones, ¿sí? Vamos a empezar a reconocer la historia y vamos a conocer primero los medios de comunicación, los medios cableados y los medios inalámbricos, y luego vamos a profundizar en algunas tecnologías. Para eso vamos a utilizar el libro que se llama Telecomunicaciones y Telemática, de las señales de humo a las actividades por Internet. Telecomunicaciones y telemática. Sí, ahí está, mírenlo, mírenle en la pantalla, dice entre comillas, telecomunicaciones y telemática.
de las señales de humo a las actividades por Internet. Ese es un libro de la Escuela Colombiana de Ingeniería de Bogotá. En la biblioteca creo que hay un solo ejemplar. Entonces, pues se suponía que iban a pedir más, pero al final nunca supe si llegaron o no llegaron más ejemplares. De todas maneras, los temas, esto igual se los mando pues se los monto a la plataforma, esto que estoy proyectando acá. Pero así van a saber cuáles temas vamos a mirar. Por ejemplo, en la primera semana de abril, medios de transmisión físicos e inalámbricos, ¿sí? Esos temas se encuentran en Internet en muchísimas partes. O sea, ustedes meten y encuentran en Wikipedia, en el Rincón del Vago, en monografías, que son las más fáciles de leer, pero encuentran igual muchísima información, documentos, PDFs. Entonces, si igual no pueden acceder al libro, con tal de que sepan más o menos el tema general, van a poder buscar en Internet y son temas muy sencillos de encontrar. Sí, que gracias a que las telecomunicaciones son como uno de los centros de formación, todo el mundo quiere saber de eso, entonces hay mucha documentación escrita de manera sencilla, de modo que uno entienda, con ejemplos, videos. Entonces yo creo que va a ser fácil para ustedes encontrar, a pesar de que no puedan contar con el libro, si no lo tienen, no lo pueden encontrar. Bueno. A ver, les muestro. Ay, no, esa no. La evaluación. Bueno, entonces la evaluación está dividido como en unos trabajos que se hacen a través de la plataforma, unas consultas y unos exámenes, que esos exámenes sí son presenciales. Listo. Entonces, lo primero que quiero es que todos ustedes estén muy conectados con lo que está pasando en telecomunicaciones. Sí, eso es lo primero, pues como ya estamos estudiando ingeniería de telecomunicaciones, tenemos que leer noticias de telecomunicaciones, tenemos que saber qué está pasando, si ya cómo está el ministerio, qué salió a licitación. Entonces esa es como la primera opción. ¿Sí? Dime. Esos porcentajes se pasan del 100%. Sí, no, yo sumé. Entonces, hay que quitar de acá. ¿Se me pasan del 100? A ver, yo miro. Rome, el parcial puede reducirle. Sí. ¿A ese final? ¿Qué tan vivos? En fin. No, pero que no importa el parcial. Esto me da 25 y 25, 50. Ah, sí. Parcial. ¿Y a 10 cada uno? No. ¿Cuánto? Al foro 6. El final. No. Una dinámica para conocernos mejor. No, una dinámica. El final es. 15%. El final es. Parcial. ¿Qué? Acumulativo. ¿Cómo? Es acumulativo. Entonces a ese final, sí, a ese final lo podemos dejar en el 20%. ¿Listo? No, a los parciales. Ah, no, los parciales. Y yo enseguida cuadro estos para que me den el porcentaje de más. Ay, no me... Al parcial, No. Esos parciales se me quedan así. No, cada uno del 15. No. Yo le bajo a esto de arriba.
No, pero más de ahí para dónde. Es que un No, 5%. porque es que el 3% puede ser 2 del 3 y una del 4, 2 del 4 y ya ahí bajó. Entonces yo cuadro estas y se las mando por correo, listo. Bueno chicos, entonces como les decía, lo primero son noticias, entonces hay un mínimo de noticias, el objetivo es, voy a generar, bueno ahí dice wiki, no sé si un wiki o un foro, en el cuales ustedes vayan colocando noticias al final hasta el final del semestre, tienen todo el semestre para subir las noticias, hay un número mínimo de noticias, que puede ser 5 noticias al semestre. Listo. Bueno, para evaluar como la primera parte en la plataforma, entonces hay un foro que habla sobre el papel del ingeniero en la sociedad. Básicamente es que tomen una noticia que haya pasado, no sé, acá, que se cayó una casa, que hay un puente, cualquier cosa, que hubo un problema con algo informático, porque no importa de qué sea la noticia, ni tiene que ser que haya trabajado un ingeniero de telecomunicaciones. Lo que quiero que miremos es qué ingenieros podrían entrar a ofrecerle solución a ese problema. Entonces, por eso debe ser basado en una noticia. Listo. Y los otros wikis que están ahí están enfocados a conocer un poquito mejor la parte de telecomunicaciones. Entonces vamos a empezar por la historia. Es un wiki de la historia de las telecomunicaciones. Hay otro acerca del espectro electromagnético. Y el último es para que miremos qué se está investigando en el mundo, o sea, hacia dónde van las telecomunicaciones. Entonces es más buscar qué se está investigando, qué grupo lo está investigando, desde hace cuánto, si tiene publicaciones. Sí, es para que hagamos un sondeo por lo que se está investigando, las tecnologías de punta en el área de telecomunicaciones. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Es que los veo. Profe, en la primera parte donde nos habló tanto de noticias como del papel del ingeniero, casi no se captó la idea. Bueno, usted no hablaba de noticias, pero acá no, por lo menos yo no alcancé a captar cuál era la idea de las noticias. O sea, que nosotros busquemos otra parte y introduzcamos o lo que pasa en la actualidad. De ahí, bueno, o pasamos son dos trabajos diferentes. El primero está enfocado a que durante todo el semestre busquen noticias de telecomunicaciones, ¿sí? Lo que salga en esas noticias ustedes deben subirlo a la plataforma y comentar la noticia. El objetivo es que todos estemos informados de lo que está pasando, tanto a ustedes como yo. Ahora, en los exámenes, en esos parciales que ven ahí, puede salir un punto de las noticias. Entonces el objetivo es que ustedes estén leyendo las noticias que están poniendo sus compañeros. ¿Listo? La segunda parte, que es el papel del ingeniero en la sociedad, entonces está enfocado a que miremos una noticia cualquiera, no de telecomunicaciones, puede ser, no sé, hablar de los niños de la calle o ese tipo de cosas, depende de la noticia, puede ser una noticia cualquiera, pero es que la ingeniería se pensó o la ingeniería nació como respuesta para dar soluciones a las necesidades de la comunidad. Un ingeniero tiene esa labor, no más. Entonces, lo que quiero que miremos es una noticia y que luego me digan cuáles ingenieros o según las funciones, qué ingenieros podrían entrar a solucionar
el problema que se menciona en esa noticia. Otro ingeniero, otra modalidad de la ingeniería. No, es que inclusive no necesariamente tiene que ser uno. Pueden ser, ustedes me pueden decir, vea, ahí se requieren 4 tipos y los ponen y dicen por qué. ¿Sí? Más adelante vamos a ver las funciones de cada uno de esos ingenieros. Entonces va a ser más fácil, ya con ese conocimiento de qué hacen las otras ingenierías, definir, por ejemplo, el semestre pasado un estudiante cogió el problema de los mineros de Chile, ¿sí? Y entonces, ¿qué tipos de ingenieros se requerían para dar la solución que se dio o dar una solución? ¿Sí? Otros cogieron problemas de deslizamiento. El semestre pasado fue tuvimos problemas invernales durante todo el semestre. Entonces, pues ahí puede haber ingenieros informáticos, ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros electrónicos, pero no solamente esos, están ingenieros ambientales, ¿cierto? Ingenieros civiles, dependiendo pues como de cómo esté constituido el problema. Entonces eso es lo que yo quiero que analicemos. ¿Qué ingenieros podrían entrar a dar una solución a ese problema? Sí, como para acotar la primera parte, que es el quehacer del ingeniero. Los otros 3 wikis, entonces ya, pues esos creo que sí les quedó claro y tienen más que ver con la historia de las telecomunicaciones y con conocer un poquito más cómo está el sector de las telecomunicaciones actualmente. Hay 2 consultas que son en parejas. Listo, esas se las estoy pasando. Les estoy pasando como el enunciado lo antes posible. Por ahí en 15 días se las estoy mandando. Y están los parciales, ¿sí? Que aquí no puse las fechas, pero en el calendario sí estaban. A ver, yo lo abro. Entonces el primer examen está para el 25 de marzo. Sí, el primer examen. Y el segundo está acá para el 20 de mayo. Hizo el otro, el final, ya está en la semana, se ubica en la semana de finales según la programación y el calendario de la facultad. Y lo planeamos si quieren despuesito para que me digan más o menos que no se vaya a cruzar con otro parcial. ¿Les parece? ¿Alguna duda hasta el momento? Que hable más despacio. Siguen oyéndome muy mal. No, ahí estoy bien. Ok. Perfecto. Bueno. Entonces, bueno, en la plataforma solamente me habilitaron el curso hasta hoy. Hoy apenas me habilitaron como docente, entonces todavía no he como organizado las cosas. Pero espero este fin de semana ya ponerlo, organizar fechas y organizar todo para que se puedan guiar por lo que dice la plataforma. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar un poquito con el primer tema. Y es que vamos a hablar un poquito de qué es la ingeniería, la ciencia, la técnica y la tecnología, ¿sí? De todas maneras, eso está en el primer capítulo, que espero que tengan leído y más que escudriñado para dentro de 8 días, que se lo hayan, para que si hay algún tema que no hayan entendido, el objetivo es aclararlo. Recuerden que el objetivo de las sesiones es más que sea como una tutoría, es decir, que ustedes vengan a hacerme preguntas, que resolvamos ejercicios, que resolvamos dudas. Esta primera parte es un poquito teórica, entonces sí quisiera que la leyeran y que si hay conceptos muy difíciles y no hayan entendido muy bien,
pues me hagan preguntas o que me pidan ejemplos o algo así, porque es muy teórico. Listo, entonces espero que sean más juiciosos con eso, pero no quisiera parar la clase acá, sino que quisiera hablar un poquito de qué es la ingeniería, como para irnos ambientando pues ya como en el tema. Entonces, cuando uno empieza a buscar definiciones de ingeniería, encuentra muchísimas. Si ustedes se meten a la Real Academia de la Lengua, dice una cosa; si se meten a Wikipedia, dice otra; si entran a COFI, que es la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, encuentran otra. Entonces, pues yo traje aquí algunas de las definiciones que me llamaron más la atención, ¿sí? Por ejemplo, esta es una definición del diccionario Larousse, que dice que es el arte de traducir las realizaciones prácticas, los conocimientos científicos, ¿sí? Entonces, ahí que me dicen que esto tiene que verse. Cuando hablamos de realizaciones prácticas, entonces es algo que realmente es aplicado, que la gente utiliza, que yo puedo palpar o que puedo ver cómo se produce o cuál es el producto, ¿cierto? Pero que está o que tiene su base en los conocimientos científicos. Listo. También dice que es relativo a un área de la actividad humana, es decir, eso es algo que hacen los humanos, y dice que tiene diferentes especialidades. En el libro del profesor Asdrúbal Valencia, entonces dice que la ingeniería es la profesión que concreta los sueños. Entonces, bueno, esta es una definición bastante bonita, porque esto quiere decir que los ingenieros tenemos que ser soñadores, de alguna manera, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hablamos de una persona que tiene sueños, o de los sueños, ¿uno qué piensa? ¿O qué les llega con esta frase? ¿Qué piensan de la ingeniería con esta frase? Chicos, ¿qué están pensando? ¿Qué creen de la ingeniería? Y dijeron, esto sí será lo que yo quiero estudiar, si voy a concretar el sueño. Bueno, que si yo estoy imaginando o soñando, por decirlo así, no es tanto que sea como un sueño en lo textual, pero que si me he imaginado algo a través de la carrera o pues, de la ingeniería, debo buscar investigando, practicando, experimentando cómo realizarlo, cómo hacerlo realidad. Yo diría que ahí se le dan como características que tiene que tener un ingeniero, sin importar la línea, ¿cierto? Entonces, lo primero es que tiene que tener buena imaginación, ¿sí? Que tiene que ser una persona creativa, ¿sí? Uno no nace creativo, la mamá no lo tiene creativo, ¿sí? Uno se va formando creativo. Sí, hay cosas que uno nace con ellas, pero hay otras que uno se va haciendo. Sí, uno puede despertar esa capacidad creativa que tiene. Así como cuando uno ve una obra de arte que uno dice, pero ¿cómo le ocurrió combinar esos colores? ¿O qué está diciendo eso? Si son procesos creativos un poquito diferentes a los procesos creativos que se hacen en ingeniería. Pero no quiere decir que en ingeniería todo sea repetitivo, ¿sí? No, eso sí es algo muy interesante de esta carrera, y es que el objetivo de un ingeniero, aunque hay veces se vuelve así y uno tiene que tratar de evolucionar y de innovar, no es hacer cosas repetitivas, sino pensarlas muy bien y tener ser creativos en el qué hacer, en el día a día. Entonces, esta frase enmarca toda la parte creativa que debe tener un ingeniero. Pero hay una palabra muy importante en esta frase, y es el hecho de concretar, ¿sí? Y es no quedarse en el sueño, o sea, no quedarse en la nebulosa, en decir que esto es muy bonito o esto se hace de esa manera, sino que tenemos que volvernos prácticos y concretos, es decir, buscar muchas alternativas, ser creativos en la primera fase, y luego, bueno, pongamos esto tangible. ¿Cómo se hace? ¿Qué necesito? ¿Cuánto me vale? ¿Cuánto tiempo me demoro en montarlo? ¿Y cómo le doy mantenimiento? ¿Sí?
A eso se refiere con concretar. Eso es muy importante porque es aterrizar, no podemos quedarnos soñando, tenemos que aterrizar toda esa creatividad y todas esas necesidades que queremos suplir. Para eso entonces el ingeniero, como vieron en la primera definición, decía que se encargaba o que traducía los conocimientos científicos. Entonces es importante que reconozcamos la definición de ciencia, ¿sí? Básicamente cuando hablamos de ciencia, sin importar si son ciertas ciencias exactas o humanas o naturales, estamos hablando de que es un intento por reconocer el mundo que nos rodea, por caracterizarlo, por estudiarlo, por volverlo, de alguna manera por modelarlo, ¿sí? Sin importar el área de las ciencias que estemos hablando. Tratan de modelarlo, de definir cómo se están comportando, inclusive se atreven hasta a predecir a futuro según el comportamiento pasado. Entonces, la ciencia siempre ha tratado de definir el mundo y el comportamiento no solamente del mundo, sino de los seres que habitan el mundo. Por eso la ciencia obviamente se relaciona mucho con la investigación y es a través de la investigación que se logra generar más ciencia. Podemos entonces dividir las ciencias en ciencias formales y ciencias materiales, ¿sí? Cuando hablamos de ciencias formales, entonces ahí como la palabra más o la primera ciencia es la matemática. En la matemática todo es exacto, ¿sí? Todo tiene que tener un desarrollo y hay unas bases que me ayudan a transformar, a demostrar, a encontrar inclusive soluciones de cosas, pero siempre desde la parte matemática. Eso quiere decir que son exactas, es completamente exacto. Las ciencias naturales, cuando hablamos de ciencias naturales está la biología, la química, la física, ¿sí? Son ciencias que se pueden apoyar en los modelos matemáticos, en las ciencias matemáticas, pero no son ciencias completamente exactas. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, hay fenómenos físicos que todavía no se han modelado matemáticamente, ¿sí? O que no se han modelado a precisión. En algunos escenarios funciona de una manera, en otros escenarios funciona de otra manera, ¿sí? En las ciencias humanas, por ejemplo, también no son ciencias exactas. Sí, usted puede decir que hay 0.5, una solución le puede dar 0.5 cuando usted está haciendo un problema matemático. Listo. Pero usted no puede decir que tiene 0.5 humanos o 0.5 perros, ¿sí? Estamos hablando de seres humanos, entonces no son cosas completamente exactas, son cosas que van cambiando, que dependen del escenario, pero precisamente por eso son un poquito más complejas. Ojalá todo fuera tan sencillo como las matemáticas. Las matemáticas son exactas, limpias, en cambio el resto de las ciencias dependen, son muy complejas, están relacionadas con otras cosas. Entonces, digamos que ahí pues está lo bonito de esas ciencias, y es que hay mucho todavía por aprender y por seguir trabajando. Vamos a hablar entonces de diferentes tipos de ciencia. Entonces está la ciencia, o así se clasifican: la ciencia básica, la ciencia aplicada teórica y la ciencia aplicada empírica. Entonces vemos que la ciencia básica se refiere básicamente a los conocimientos que son completamente generales, que son dogmas, pues básicamente ya en este momento, porque se pueden aplicar en cualquier lugar, en cualquier contexto. Normalmente tienen una expresión matemática que los define, que los soporta, que define cuál es el comportamiento y el modelo. Entonces, son como lo que ustedes están aprendiendo ahorita en algunos de los cursos que están viendo. Cuando hablamos de ciencia aplicada teórica, entonces ya
se empieza a meter un poquito más en el quehacer del ingeniero. Y es que uno trata de expresar o se expresan ecuaciones para modelar ciertos sistemas, pero que están restringidos en un espacio específico o en unas condiciones específicas. Entonces usted, por ejemplo, usted va y lee el manual del estándar de Wi-Fi. Usted va y se lee el estándar IEEE de Wi-Fi y va y mira, entonces dice que todos los equipos Wi-Fi tienen una cobertura de 100 metros y tienen una cobertura hasta de 50 usuarios por access point, ¿sí? Y hay unos modelos matemáticos que soportan ese tipo, el número de usuarios, que soportan la cobertura de ese equipo. ¿Listo? Y usted va a ver, y eso funciona así, pero en unas condiciones específicas, ¿sí? En un área sin construcciones, sin árboles, ¿sí? En un área libre, ¿cierto? Hay ciertas especificaciones que definen el funcionamiento. Entonces, hay unas restricciones, ¿sí? Como cuando ustedes van al laboratorio. En el laboratorio ustedes tienen unos equipos de medida, calibrados, ustedes tienen una temperatura ambiente, tienen otras cosas, y eso no necesariamente se comporta igual a que si tuvieran un laboratorio, no sé, en Cartagena, sin aire acondicionado, con un porcentaje de humedad completamente diferente y con los equipos calibrados en otra parte. Entonces, a eso se refiere la ciencia aplicada teórica, que tiene mucho más que ver con lo que hace un ingeniero, ¿sí? Y es que hay expresiones para yo poder modelar el fenómeno, pero que tengo que tener mucho cuidado con las restricciones o el ámbito en el que se pueden modelar. Y está la ciencia aplicada empírica, que básicamente cuando uno está investigando se apoya mucho de esa en ciertas cosas, y es que hay fenómenos que uno observa pero que todavía no están modelados, o que uno los puede modelar matemáticamente, pero que no los puedo deducir por otras reglas, por lo que yo ya conozco de la ciencia básica, ¿sí? Entonces hay modelos que se les llama así, modelos empíricos, en los cuales yo me voy y hago 100.000, 10.000, 20.000 muestras, y hago un análisis estadístico de esas muestras y digo, este fenómeno se comporta de esta manera, y escribo una ecuación que me modela cómo se comporta el fenómeno, pero no necesariamente hice una deducción de ese modelo basándome en otras ciencias que con fenómenos parecidos a eso, con fenómenos que ocurren ahí. De pronto es una combinación de muchos fenómenos, pero igual cuando los combino matemáticamente no llego allá. Entonces eso es a lo que se le llama una ciencia aplicada empírica. Hasta ahí han entendido la diferencia entre las tres ciencias que les mencioné, los tipos de ciencias. En principio todo no es ciencia aplicada empírica, ya después de mucha experimentación se deduce la ley. No, sabes que uno podría pensar eso, pero te voy a dar un ejemplo que me gustaría que lo leyeras cuando leas la historia de las telecomunicaciones. Un matemático muy famoso que se llama James Maxwell formuló matemáticamente las leyes del electromagnetismo, y casi un siglo después tuvieron mecanismos de laboratorio para poder probar que sí funcionaban así o no. O sea, él matemáticamente resolvió y dedujo que la corriente eléctrica, el voltaje, las cargas se comportaban de cierta manera, pero no pudieron hacer experimentos para poder hacer ese modelo sino hasta casi un siglo después. Entonces no necesariamente, por ejemplo, uno en este momento reconoce cómo se comporta la luz en la fibra o en la parte óptica, ¿sí? Pero todavía no hay construidos elementos ópticos que me permitan hacer muchas cosas que uno podría hacer con un rayo de luz, con un láser, por ejemplo. Entonces, mira que no necesariamente pasa de esa manera, ¿sí? A veces
hemos tenido personas tan, ¿cómo se dice eso? Con una lucecita grandísima en el cerebro que los ha permitido llevar mucho más allá. O sea, han sido grandes pensadores y han ido mucho más allá a tratar de deducir y tratar de explicar cómo funciona algo, aunque no seamos capaces todavía de construir cosas para probar que efectivamente funciona o para hacer pruebas, ¿sí? Esa es como la diferencia. En este caso, yo tengo todo un experimento y puedo observar y tomar datos para poder modelarlo. A veces no podemos, a veces no tenemos eso, a veces no tenemos. Ponte que tú tienes un cronómetro en tu celular o en tu reloj, ¿cierto? Ese cronómetro lo mínimo que tiene debe ser, ¿qué? Milisegundos. Tiene minutos, segundos y de pronto milisegundos, ¿cierto? Que yo te dijera, no, necesito que me midas con eso, ¿cuál es la velocidad de la fibra? Y resulta que en esa fibra pasa información en picosegundos. No puedes medirlo. Sí, no tienes con qué medirlo. Ahora, matemáticamente yo puedo decir, es que por ahí debe pasar información a picosegundos. Y puedo formular y demostrarte matemáticamente que la velocidad que puede pasar por ahí está en picos, o sea, la información que pasa por ahí pasa en picosegundos. Pero tú no puedes medirlo. Eso nos ha pasado. Nos ha pasado en toda la época, en toda la historia de las ciencias, porque hay cosas que podemos deducir, pero que todavía no podemos aplicar. ¿Sí te queda claro o no? Te invito igual a que leas sobre James Maxwell, y el que hizo el experimento es de apellido Hertz, pero no me acuerdo del nombre. Y te vas a dar cuenta que el señor probó en el laboratorio de hecho, creo que ya el señor Maxwell ya se había muerto cuando Hertz pudo probar en el laboratorio que efectivamente se comprobaban así, pero no necesariamente es así. O sea, sería delicioso o sería muy rico uno poder tener la capacidad de experimentar muchas cosas, pero hay cosas que solamente se han imaginado, sino que ahorita somos más, bueno, la curva de, ¿cómo te dijera eso? Yo trabajo en la parte óptica, ¿cierto? Y en estos días me leí un artículo que mostraba como las etapas comerciales que había tenido la fibra, o sea, es decir, esto salió comercialmente en tal fecha, ¿sí? Y al ladito tenía una escala de cuándo habían sido investigados. Entonces, esto se investigó en tal fecha y esto se hizo comercial en tal fecha. Listo. Entonces, en los últimos 50 años pasó de implementarse, la diferencia entre que se investigaba y se implementaba pasó de 10 años a ser de 2 años. ¿Sí? Eso mismo pasó con la parte de formulación y la parte de experimentación, ¿sí? Antes, ¿qué pasaba? Es decir, por ejemplo, Platón y Sócrates, ellos fueron filósofos y matemáticos, ¿sí? Ellos podían deducir y aprender, sabían mucho de matemática y dedujeron un montón de cosas, pero pocas veces tenían un laboratorio para irse a probar. Eso pasó al comienzo de la ciencia, ¿sí? Ahorita, gracias a la investigación, al auge que tiene la investigación, pues hay muchos laboratorios y la gente puede investigar, pero inclusive todavía puede ser que hayan cosas que se formulen matemáticamente, inclusive teniendo en cuenta el comportamiento físico, pero que no podamos todavía ni siquiera medir, porque no tenemos algo que mida, por ejemplo, cosas tan pequeñas, que pueda pesar algo, que pueda determinar la masa o que pueda medir distancias tan pequeñas. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es la técnica. Listo, entonces vamos a hablar de la técnica, pero no como un nivel de estudios después del bachillerato, ¿sí? Sino lo que significa la técnica como tal. Todos utilizamos la técnica porque
aquí dice que es tan antigua como la humanidad. Realmente la técnica es, aquí lo llaman conocimientos eficaces, es decir, si funciona lo sigo haciendo. Listo. Es como cuando su mamá hace una receta nueva. En el momento en que le quedó como ella quería, entonces ya sabe que le sigue echando lo mismo de sal, lo mismo de tal ingrediente y lo mismo de la otra. Y lo sigue haciendo así toda su vida. Entonces es muy probable que se vuelva famoso la torta de zanahoria que hace su mamá, o la lasaña, o los buñuelos, o la natilla, ¿sí? Dependiendo de cómo sea. Y así es con todo. Entonces todo el mundo o usted mismo en su quehacer desarrolla técnicas. Usted desarrolla forma de hacer las cosas, entonces cómo lleva el cuaderno, dónde guarda el celular, sí, uno va como organizándolo de modo que sea práctico para usted. Entonces, si usted sabe que se demora en levantarse todos los días, entonces pone 3 y 4 alarmas, la ponen cerquita de la puerta para que le toque pararse y cosas de ese estilo. No, son técnicas, si lo miramos así, son técnicas, conocimientos eficaces que le ayudan a mejorar su manera de vivir prácticamente. Todo eso son técnicas y uno no tiene que ser ingeniero para desarrollar técnicas, sí, todo el mundo las hace. Aquí hay una frase muy interesante que habla de que los animales sobreviven adaptándose al ambiente, en cambio el hombre sobrevive adaptando el ambiente a sí mismo. ¿Sí? Entonces, un hombre puede vivir en Yarumal y mudarse a vivir a la costa, ¿sí? Simplemente deja sus saquitos y compra un ventilador o mira a ver cómo hace para abanicar, si toma agua todo el día, ¿sí? Pero él modifica el ambiente, modifica lo que lo rodea, ya no se pone la misma ropa, ¿sí? O trata de vivir al frente del mar para que le dé la brisa. Él va modificando su día a día. Básicamente va encontrando técnicas que no necesariamente están justificadas bajo una ciencia. ¿Sí? Las técnicas no necesariamente tienen que estar estudiadas, ni elaboradas, ni nada. Hay gente que se pone siempre las medias en el mismo pie, y entonces la marca, la del pie derecho y la del pie izquierdo, ¿cierto? Hay gente que no le importa, se las va poniendo. Lo digo porque he conocido gente así, ¿cierto? Yo no me doy cuenta de cuál media es cuál media, pero cada uno va desarrollando una forma de vivir, una forma de organizarlo. Tendrá sus razones, ¿sí? Pero no están modeladas bajo un patrón o bajo una ciencia. Simplemente son formas para vivir más prácticamente y mejorar su día a día. ¿Qué es lo contrario a la tecnología? Cuando hablamos de tecnología, entonces hay... Profe, ¿y método no es como lo mismo que técnica en esas definiciones? La verdad es que el método me permite, la técnica puede ser generadora de un método para hacer las cosas, ¿sí? Pero la tecnología también tiene métodos. Sí me hago entender. La tecnología, eso, a pesar de que esté basada en conocimientos, también tiene métodos y es más en los pasos o secuencia de hacer unas cosas, ¿sí? Cuando yo hablo de técnica, hablo de algo que es completamente diferente a la tecnología, ¿sí? Porque la técnica no tiene unos conocimientos que soporten ese proceso. ¿Sí? Bases científicas, pues. No hay unas bases, simplemente así se empezaron a hacer. ¿Sí? ¿Usted por qué cocina la comida? No. Simplemente empezaron a cocinarla y usted aprendió a hacer eso. Ahora, hay diferentes tecnologías para cocer esa comida, ¿cierto? Y ahora entonces aparece diferente tipo de materiales y que si usted cocina con esto entonces queda con tal sabor y que con esto es más bajo en grasa y hay todo un conocimiento químico que justifica eso, pero era una técnica, sí. Entonces tanto la tecnología como la técnica tienen métodos, tienen formas de hacer, o sea, tienen pasos para hacer las cosas, sí, pero una no está basada en conocimientos
científico, ¿cierto? No tiene conocimientos, no hay nada de base que soporte eso, simplemente así se hace porque es práctico hacerlo así, mientras que la tecnología también tiene métodos, pero están organizados, formalizados, definidos. Entonces ahí se dice por qué primero esto, por qué segundo esto, se describen, se codifican, y esa tecnología se puede escalar a otras personas, a otras cosas, porque ya tiene como una serie de pasos. ¿Sí me entiendes? O sea, la tecnología está basada en conocimientos, en procesos y en cosas que están documentadas, argumentadas, escritas, completamente formalizadas. La técnica no. Entonces usted, por ejemplo, si lo miramos así, usted puede encontrar la receta de cómo se hace una torta de chocolate. Sí, y eso tiene el número, el tipo inclusive pues de los ingredientes y cómo los mezcla y cuánto tiempo y qué va primero que lo otro. Y es la torta de chocolate. Pero nunca va a quedar como la torta de chocolate de su abuelita, que no, ella simplemente a puro ojo decide cuánto tiempo lo deja en el horno. Ella solamente con el tacto define qué tan bien mezclado o no, si le echa cuánto de esto, si viene fulanito, entonces cuánto le echo de más. ¿Sí me entiendes? Digamos que de alguna manera, en las cosas más básicas uno podría decir que es lo mismo. Sí. Pero cuando ya empieza a hacer algo mucho más elaborado, la técnica se va a quedar corta, porque yo necesito hacer cosas en serie, porque yo necesito difundir esto a nivel global, que todo el mundo lo haga de la misma manera. Dime, Giovanni. ¿Por qué dentro de los procesos formativos se tiene como antesala la técnica ante la tecnología? Es decir, ¿sí sirve realmente como soporte la técnica a la tecnología? Pues hablando de los ciclos propedéuticos, cuando dice que primero la técnica, después la tecnología y después la parte profesional. Pues mira, la verdad es que para mí, yo de hecho estuve en un proyecto que hablaba hace algunos años de la diferencia de cómo formar ingenieros, técnicos y tecnólogos, ¿sí? Para mí son procesos parecidos pero distintos. ¿A qué me refiero con eso? Y es que las labores que yo tengo en una empresa, dependiendo de qué tan grande sea la empresa, ¿cierto? Porque hay empresas que no lo justifican, pero yo en una empresa puedo tener técnicos, tecnólogos, ingenieros, trabajando juntos, pero haciendo cosas completamente diferentes, ¿sí? Yo no, a pesar de que el ingeniero tenga 5 años de estudios, hay cosas que el ingeniero no sabe hacer, que hace muy bien un técnico. Lo mismo con un tecnólogo, ¿sí? Entonces, obviamente el técnico es mucho más operativo, porque de alguna manera está relacionado con la definición de técnica, y es que él aprende a hacer unas cosas y las hace muy bien. De manera mecánica. Y rápido, sí, y las hace muy bien. Porque los técnicos, obviamente si es un buen técnico, puede trabajar con calidad quirúrgica. Me refiero a que con mucha precisión, muy bien hecho, y hace procesos de alguna manera muy repetitivos, ¿sí? Que están muy bien, o sea, que los hace muy bien. Necesariamente, un tecnólogo no necesariamente los tiene que hacer tan bien como él los hace. Lo que pasa es que ahora, en ese tipo de cosas, puede ser que el técnico no se preocupe tanto de qué va más atrás de hacer esos procesos, ¿cierto? No necesariamente en su formación uno trata de inculcarle que se preocupe por esto cómo se relaciona, o esto esto de dónde sale o por qué se modela. Entonces un técnico va a resolver muy rápidamente problemas que se presentan siempre, ¿sí? Pero en el momento en que se presente una cosa completamente diferente, puede ser que la experiencia le dé para resolverlo, pero puede ser que no, porque él no sabe de dónde sale el proceso. O sea, él no entiende qué es lo que está debajo, qué está pasando debajo. Me quedé sin volumen. ¿Qué está pasando debajo que hace que el fenómeno se comporte diferente?
Entonces, yo diría que son formaciones completamente diferentes, igual al tecnólogo con el ingeniero, ¿sí? Aunque el tecnólogo puede reconocer de dónde parte el fenómeno o el proceso, se espera que el ingeniero tenga todavía muchas más bases para poder definir mejor y actuar en tomar ciertas decisiones. Entonces, para mí, dentro de una empresa que sea lo suficientemente grande para poder contratar los tres, yo preferiría tener los tres, porque son áreas de trabajo, aunque están juntas, diferentes. ¿Sí? Yo utilizaría más un ingeniero para planear, para mirar detección de fallos y tratar de economizar. O sea, yo utilizaría un ingeniero más para eso que para el día a día de estar solucionando cosas, ¿cierto? Pero los tres, al final, como las empresas no tienen para contratar, entonces un técnico termina haciendo el labor de todo el mundo, o el tecnólogo la de todo el mundo, o el ingeniero la de todo el mundo, hasta donde pueda, porque así es. Pero sí te quedó claro como la diferencia, o no me hice explicar, pues no me hice entender bien. Sí, Sí. a mí sí me quedó claro, pero a lo que yo iba era por qué entonces aplicarlo, o sea, por qué manejarlo en los tres niveles. Pues me parece que no tiene como mucha razón que digan que alguien por haber hecho una técnica, y con todo respeto pues, de los técnicos, sea como el preámbulo para ser un tecnólogo. Pues, No, en la adquisición del conocimiento, porque es que yo soy técnico electrónico y tecnólogo electrónico. Y en la adquisición del conocimiento, a mí sí me parece que hacerlo así es muy bien, Lo que pasa es que depende. Se demoran mucho. No, sí, porque obviamente hay habilidades que comparten, ¿cierto? Hay conocimientos que comparten tanto el técnico como el tecnólogo, pero hay otros conocimientos adicionales que tiene el tecnólogo. Ahora, él lo dice porque, claro, él fue primero técnico y luego tecnólogo, entonces simplemente fue creciendo, pero pensemos que él solamente, o por ejemplo Daniela, que es tecnóloga, ¿sí? Y ella quisiera el título de técnica, ¿no tendría que estudiar nada? No. ¿O por qué le dieron solamente el título de tecnóloga y no le dieron el título de técnica también? Porque es más avanzado el estudio de... No necesariamente. Es que ahí es donde yo, perdón, ahí Es donde decir, yo- vea, se los digo porque yo tengo estudiantes que terminaron ingeniería informática y luego se fueron a hacer una técnica. Y ellas dicen, son cosas completamente diferentes. O sea, el título de yo soy ingeniero. Ella me dice, yo ya soy ingeniero, pero también me fui a estudiar la técnica y aprendí muchas cosas que no me la dieron en la ingeniería. Sí me hago entender, o sea, no necesariamente usted por ser ingeniero se las sabe todas. Hay cosas que saben más los técnicos y que saben más los tecnólogos. Bueno, por eso mismo, bueno, tiene más soporte de lo que usted estaba diciendo, y ahí es donde me entraba pues como que, bueno, el por qué primero la técnica, después la tecnología y la parte profesional, porque entonces se entendería que el profesional abarca como las otras, y realmente mire que hay tanta diferencia que no es así. No es así. Yo lo digo es porque, vea, el asunto es muy sencillo y por eso se ha terminado de esa manera. Y es que la técnica es de menos años. Entonces la gente necesita, hablemoslo muy sencillo, muy rápidamente, necesita salir a trabajar rápido. ¿Sí? Entonces, como yo necesito salir a trabajar rápido, entonces estudio una técnica y por eso se da primero la técnica, porque la técnica permite que usted ingrese al mundo laboral más rápidamente, ¿sí? Porque son 2 añitos, ¿listo? Ahora, la tecnología viene después, ¿por qué? Porque serían otros 2 añitos, ¿sí? O si usted va a ser solo tecnólogo son 3 años, 3, 4 años, dependiendo de dónde lo hagas y tienes el título de tecnólogo. ¿Sí? ¿Quiénes estudian ingeniería? Aquellos que no tienen esa urgencia de salir o una profesión. No pensemos solamente en ingeniería, pensemos en derecho, pensemos en administración, en comunicación social, ¿sí? Solo aquellos que tienen la posibilidad de no tener que trabajar hasta dentro de 5 años, digamos que escogen esa opción. Los demás necesitan capacitarse rápido para salir a la vida laboral.
Sí, pues diría, no, pero ¿por qué después de ser ingenieros se dedicaron a ser técnicos? Y no fue una sola, fueron 3 estudiantes, mujeres, las que quisieron ser técnicos y aprendieron otras cosas. Ellos decían, yo necesito complementarle porque igual el mercado laboral está difícil para el ingeniero, entonces no me importa trabajar como técnico. Sí, entonces no lo miren de esa manera, no es una escala y no es que uno sea más por ser ingeniero que un tecnólogo. Les juro se los digo, o sea, uno tiene que mirar con mucho respeto a aquellas personas porque pueden inclusive saber más que uno. Porque simplemente tienen un énfasis diferente. Sí, o me va a decir la tecnóloga que nunca le ha tocado solucionarle algo a un contador. Siempre. Sí. ¿Sí o no? Entonces son énfasis completamente o sea, obviamente están en la misma línea de estudio y uno va creciendo, si uno empieza como técnico y luego va creciendo, pues va creciendo en conocimiento, ¿sí? Pero no quiere decir que el que sea solo ingeniero pueda tener los otros títulos, porque son capacidades diferentes. Porque le dimos más tiempo. Sí, también. El ingeniero ve los principios desde la física, en cambio el técnico llega, esto funciona así, esto se conecta así, listo. O sea, en el campo laboral, pues en la práctica es más práctico un técnico, un tecnólogo que pero digamos, claro. un ingeniero cogería algo, o sea, a estudiar eso que hace el técnico y lo haría súper bien, o sea. No, puede que lo haga, de pronto no tan rápido, pero lo hace. Pero a lo que me refiero es que para labores que usted hace todos los días de la misma manera, el técnico es perfecto, sí, pero en el momento en que eso que tú dices, organice esto acá, póngalo acá y conecte aquí, ya no funcione, entonces ahí van a necesitar un ingeniero, porque ya él puede que no sepa cómo se conecta eso, pero él sabe cómo se modela eso, de modo que puede entender por qué está pasando eso allá. Sí me hago entender, pues es la diferencia, pero uno no puede ponerse en una empresa a esperar a que el ingeniero piense cómo se hacen las cosas. Uno a veces necesita un técnico que haga eso rápido, ¿sí o no? Pero un técnico simplemente toma piezas y si no encuentra una no tiene nada que hacer, pero un ingeniero puede diseñar otra pieza. Claro. Pero por eso les digo, aunque el ingeniero sepa muchas cosas, el técnico lo puede corchar. Ajá, sí. Y suele ocurrir. Entonces, ¿por qué? Porque tiene experiencia, porque él se dedicó a aprenderse el procedimiento, a aprender que esto falla, que tengo que mirar que el bombillito prende, que esto asegure acá. Sí, él se encargó en aprenderse muy bien el procedimiento para hacerlo rápidamente y hacerlo bien. El ingeniero puede ser que se embolate en otras cosas porque a él no le enseñaron eso. Por eso te digo, son dos cosas diferentes y yo por ser ingeniera en este momento no puedo reclamar mi título de técnico. No, yo no tengo las capacidades que tiene un técnico o de un tecnólogo, ¿sí? A diferencia de un técnico que se volvió tecnólogo, que tiene las dos capacidades porque se formó para las dos cosas. ¿Sí? No, lo que yo quiero es que entiendan, y eso es muy importante cuando uno está trabajando afuera, porque el ingeniero no se las sabe todas. De hecho, por más tiempo que usted lleve trabajando afuera, no se las sabe todas. El recién egresado puede saber más que usted, o el más antiguo, como dicen, el ingeniero Tegua, ese que llegó al título de ingeniero y lleva mucho tiempo trabajando en eso, pero no necesariamente estudió. Todo el mundo le ofrece a uno conocimiento, entonces uno tiene que ser muy humilde. Es muy importante que uno sea muy humilde cuando sale a trabajar y cuando se contacta con otras personas, no necesariamente, inclusive no de la misma línea, ¿sí? Porque a uno a veces le toca trabajar como las telecomunicaciones son transversales a todo el mundo, entonces le toca a uno trabajar con contadores, con abogados, con profesores, con arquitectos, con diseñadores. Y uno no se las sabe todas, eso es muy importante que ustedes lo tengan. Y es que uno tiene que ser muy humilde de conocimiento. La persona que se demuestra
humilde de conocimiento, así lo sepa, logra trabajar en equipo. Y esa es una de las cosas más importantes o lo que más buscan las empresas cuando quieren contratar a alguien. Más que sepa hacer la derivada y que sepa conectar acá, es que sea capaz de trabajar en equipo. Y eso es algo que ustedes tienen que ir cultivando a lo largo de la carrera, porque es que ustedes llegan a una empresa y no están solos. Entonces es importante eso. Yo creo que dejamos así. Recuerden leer los 2 primeros capítulos y continuamos entonces dentro de 8 días. Listo. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.